El día de hoy hablaremos de las negociaciones. Se dice que el 96% del valor agregado dentro del proceso de la negociación se da en el intercambio de información, en el intercambio de comunicación y sobre todo en conocer las alternativas que tenemos para nosotros y la contraparte. Las negociaciones son uno de los elementos que creo yo tienen muchísimo o el mayor poder dentro de la cadena de suministro. También se dice que, por percepción de algunas personas, que es un elemento misterioso, es un elemento difícil, es un elemento místico, es un elemento que algunos nacen con ese don para negociar. Pudieran ser las 5 características que yo acabo de mencionar. Sin embargo, comencemos nosotros por el principio. Dentro de la cadena de suministro, esta característica está presente en la mayoría del tiempo, desde la cadena de suministro hasta el elemento logístico, y sí pudiera permear a beneficios o valor agregado dentro de la cadena de suministro para el departamento de finanzas, para el departamento de mercadotecnia, para el departamento logístico, para el departamento de almacenes inclusive. Pero necesitamos nosotros comprender hasta dónde es nuestro alcance, nuestras habilidades, nuestro nivel de conflicto y sobre todo, las alternativas que tenemos para poder nosotros crear valor mutuo basados en el poder. Pero he hablado y he mencionado algunas palabras clave y una de las palabras clave es el conflicto. Pero bueno, primero lleguemos al término de qué es la negociación. ¿Qué es esto de la negociación? La negociación es un proceso, es decir, tiene el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, tiene un inicio y tiene un final. Esta negociación o este proceso necesita por lo menos dos posiciones, es decir, un blanco y un negro, por lo menos. Pero pudiera haber dentro de la negociación perspectivas distintas o intereses diversos dentro de este proceso de negociación. Estos intereses, que por lo menos podrían ser mínimo 2, definitivamente pueden estos intereses entrar en conflicto o en diferencias dentro del proceso de la búsqueda del objetivo mismo de estos negocios o entidades. Y además, dentro de esta característica de la negociación, las personas que están involucradas desean resolver este conflicto y además quieren crear valor para ellos y para las demás partes dentro del proceso. Pero acabo de mencionar una palabra que a mí me parece intensa e interesante, el tema del conflicto. Nosotros creemos y a veces tenemos una percepción del conflicto, la cual pudiera ser equivocada. Sin embargo, el conflicto es una garantía de que va a existir si hay una relación profunda y una relación de interés. Algunas personas interpretan que el conflicto, una vez que se presenta en la relación está defectuosa o está mal o algo hay incorrecto dentro de esta relación, y la verdad es que no. Tendremos conflictos con todos nuestros proveedores, ya sean de servicios o de materia prima, y el proceso de crecimiento está precisamente en el resolver esos conflictos que se presentarán. Se identifican 6 elementos dentro del proceso del conflicto, y el primero de ellos son las diferencias y las diversidades. En el proceso del conflicto están las personas, están las entidades, están las empresas, están los intereses, todos ellos con una diversidad de valores, necesidades, percepciones diferentes. Si lo hablamos desde la perspectiva cultural, en el que pudiera ser nuestra negociación con personas de otro país o de otra cultura, las características pues incrementan exponencialmente. Entonces, estas diferencias que podemos permitir pudieran ser diferencias que nos lleven al conflicto. Entonces, nosotros como negociadores necesitamos definitivamente clarificar nuestra posición y verificar los aspectos de la relación en función de la solución del conflicto. El número 2 es que tenemos que diferenciar nosotros entre necesidades y deseos. Es decir, yo deseo tomar una copa de vino probablemente, pero es necesario que Víctor tome un vaso de agua. En el tema de las negociaciones es necesario que nosotros tengamos un crédito, por ejemplo, pero es deseable tener un crédito de 75 días, por ejemplo. Entonces necesitamos poner sobre la mesa cuáles son nuestras necesidades y nuestros deseos, y que nos quede obviamente claro para nosotros. El tercer elemento que yo pondría como el siguiente serían las percepciones.
Y las percepciones nos referimos a las percepciones, algunas veces no son realidades, es decir, nosotros interpretamos una serie de hechos de una manera diferente, como nuestra contraparte interpreta esa serie de hechos, que lo llamamos realidad. Sin embargo, tal vez no pudiera ser la realidad, porque podríamos tener una tercera posición en la cual nos dicen, bueno, no han visto esta perspectiva desde este otro lado, y pudiera ser esa precisamente una perspectiva que cree valor para la contraparte y para mí. Dentro de estas percepciones necesitamos dejar en claro cuáles son las percepciones al momento de comparar el servicio, el producto, el precio que nos están dando en función del contexto en el que lo estamos comparando. No es ninguna mentira que a los humanos nos encanta comparar, y el hecho de comparar precisamente nos lleva a esta percepción probablemente equívoca al momento de nosotros tomar una decisión. El cuarto elemento le llamo yo el poder, y el poder es la capacidad de actuar de manera efectiva y la habilidad de influenciar en los demás. Este poder es un poder positivo. ¿Por qué? Porque no estoy actuando con supremacía, es decir, no estoy actuando con dominancia hacia el otro. Lo que nos pudiéramos encontrar a momentos es que el cliente siempre tiene la razón. Y esta frase pues podría ser muy polémica, ¿no?, al momento de abordarla en una perspectiva de relación cliente-proveedor. Entonces, tenemos que crear poder. ¿Desde qué perspectiva? Desde querer resolver entre el cliente y el proveedor, o las posiciones que existan, para poder crear valor, como lo decía yo hace un momento, para ambos. ¿Desde qué? Desde una perspectiva de poder positiva, no la clásica perspectiva de poder serrucho que le llaman, que precisamente no tiene el afán de crear valor para ambas partes, sino de resolver con beneficio para una sola de las partes. El quinto elemento le llamo yo los valores y principios que pudiéramos tener dentro de nuestro proceso de negociación, y está definitivamente ligado a las personas que están involucradas directamente. Podríamos tener valores grandes o valores pequeños, como los llaman algunos autores, pero definitivamente los valores es una creencia, un patrón de conducta el cual tenemos, y el cual pudiera tener influencia amplísima dentro del proceso de la negociación. Y como último elemento, pero no el menos importante, sería el tema de las emociones y los comportamientos o sentimientos de las personas. Esas emociones es difícil nosotros que nos podamos ligar como si fuera ropa y nos podamos quitar al momento de sentarnos a negociar. Habrá profesionales que mencionen que probablemente tienen esa habilidad, sin embargo, somos seres humanamente emocionales, y estos serían precisamente los elementos que se involucran al momento de tomar una decisión. Ya lo mencionaban algunos autores, como el Dr. Kahneman, donde menciona el tema del sistema 1 y el sistema 2. Al momento de tomar estas decisiones, nosotros definitivamente las llamaríamos decisiones racionales. Sin embargo, una vez en el análisis, no tienen mucho de racional. Y estos son los que precisamente las personas mostramos a través de nuestro lenguaje corporal al momento de tomar decisiones o tener un intercambio de información. Yo le llamaría que esos son los 6 elementos dentro de la negociación. En otra ocasión seguramente valdría la pena hablar del último tema, que son el lenguaje corporal, o el tema de ganar-ganar, que definitivamente es interesante. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por escuchar. Mi nombre es Víctor García. Nos vemos en el próximo capítulo de Chain Solutions for the Supply Chain.